Siempre nos dijeron que Scarface era solo una fantasía violenta de Hollywood, que Tony Montana era un personaje exagerado. Pero ¿y si esa historia no nació en un estudio de cine, sino que se basó en una política real? En 1980, miles de personas fueron movidas como piezas de ajedrez entre dos gobiernos. Algunos buscaban libertad, otros fueron usados como arma. La pregunta es incómoda. ¿Quién fue realmente responsable del caos que cambió Miami para siempre? Quédate hasta el final para descubrir cómo una crisis migratoria se convirtió en el guión más oscuro que Hollywood jamás filmó. Durante décadas, Hollywood ha hecho creer que ciertas historias nacen de la imaginación de un guionista brillante, pero a veces, la realidad escribe relatos mucho más brutales que cualquier ficción. A comienzos de los años 80, una cadena de decisiones políticas tomadas en Cuba desencadenó una de las mayores crisis humanas y criminales del siglo XX en Estados Unidos. El resultado no solo marcó para siempre a Miami, también dejó una huella imborrable en la cultura popular. Aquello que más tarde veríamos reflejado en la pantalla grande ya se estaba gestando, no en un estudio de cine, sino bajo el control absoluto de Fidel Castro. En 1980, el líder cubano activó una operación sin precedentes. No fue un discurso ni una amenaza diplomática. Fue una orden silenciosa que abrió cárceles, vació instituciones psiquiátricas y empujó a miles de hombres marcados por la violencia hacia una misma dirección. Sin cámaras ni claquetas, el escenario estaba listo: el sur de la Florida. Lo que el mundo presenció después sería recordado como el éxodo del Mariel, una maniobra que transformó una crisis interna en un ataque político internacional y convirtió a Miami en una ciudad al borde del colapso. Visualiza el instante clave. Es 20 de abril de 1980. En el puerto de Mariel, situado a unos 40 kilómetros al oeste de La Habana, el régimen libera las amarras. En cuestión de horas, el estrecho de Florida se llena de embarcaciones improvisadas, barcos pesqueros, camaroneros, yates privados y pequeñas lanchas cruzan las 90 millas de mar abierto. Los medios lo llaman la flotilla de la libertad. En Miami, familias cubanas vacían cuentas bancarias, venden lo que tienen y pagan miles de dólares para alquilar un barco. Se lanzan al mar convencidos de que están rescatando a sus seres queridos. Lo que desconocen es que están participando en una operación diseñada para desestabilizar a Estados Unidos, golpear la presidencia de Jimmy Carter y alterar para siempre el equilibrio social de una ciudad entera. Permanece atento porque esta no es solo la antesala de una película famosa. Es el relato de cómo un régimen utilizó personas como armas políticas, convirtió una crisis diplomática en un experimento demográfico y dejó a 125.266 cubanos atrapados entre la propaganda oficial y la violencia que dominaría las calles de Miami. Mucho antes de que Hollywood escribiera su historia, los protagonistas ya habían sido seleccionados, y al final comprenderás por qué Tony Montana no es solo ficción, es un reflejo incómodo de la realidad. El punto de partida se remonta al 1 de abril de 1980. Un autobús destrozado frente a una embajada y más de 10.865 personas hacinadas en un jardín diplomático, bajo un sol implacable, sin agua, sin comida y sin servicios sanitarios. Ese día, 6 cubanos encabezados por Héctor Sosa Izquierdo secuestran un autobús en La Habana y lo estrellan contra las puertas de la Embajada del Perú. En el intercambio de disparos posterior, un guardia cubano muere por fuego de su propio bando. Los atacantes logran ingresar y Perú les concede asilo político. Fidel Castro exige su entrega inmediata. Perú se niega. Y en ese momento, el líder cubano toma una decisión que expone la verdadera naturaleza de su poder. El 4 de abril, Viernes Santo, Castro ordena retirar a todos los agentes que custodiaban la embajada. El mensaje publicado en el diario oficial Granma no deja lugar a dudas. Quien quiera irse, que se vaya. El cálculo es simple. Fidel asume que solo un puñado de descontentos aprovechará la oportunidad y que el gobierno peruano, presionado internacionalmente, acabará retrocediendo. Pero en menos de 48 horas ocurre lo impensable. Más de 10.865 cubanos invaden el recinto, duermen en los árboles, hacen sus necesidades en los jardines y los niños lloran de hambre y agotamiento. Las imágenes aéreas muestran una multitud desesperada, apiñada en un espacio del tamaño de una cancha de fútbol. Esa escena da la vuelta al mundo y destruye la narrativa de la revolución. Piénsalo un segundo. Durante 21 años, el régimen había vendido la imagen de un paraíso socialista.
de una sociedad sin opresión ni miseria. Y de repente casi 11.000 personas están dispuestas a soportar golpes, humillaciones y la separación de sus familias con tal de escapar. Esa imagen no se borra con discursos. Cuando los tiranos pierden el control, reaccionan atacando. El 20 de abril, Fidel Castro anuncia que el puerto de Mariel queda abierto. Cualquier persona en Estados Unidos puede venir a buscar a sus familiares. La jugada ha comenzado. El impacto será irreversible. No hay formularios, no existen visas, no se pide ningún permiso oficial. El sistema migratorio queda anulado de un plumazo. Pero ahí es donde aparece la verdadera maniobra. Fidel Castro no se limita a dejar salir a quien quiera marcharse. Impone condiciones. Los capitanes que llegan desde Miami no solo deben recoger a sus familiares, también están obligados a llevarse a quienes el régimen decida, presos comunes, pacientes de hospitales psiquiátricos y agentes encubiertos camuflados entre civiles. Las cárceles y los manicomios se vacían y su contenido se mezcla deliberadamente con familias que solo buscan escapar. No es un éxodo improvisado, es una carga humana diseñada para explotar después. Mientras los barcos cruzan el estrecho, dentro de Cuba se desata otra operación, igual de brutal. El régimen lanza una campaña sistemática para borrar la condición humana de quienes quieren irse. Ya no son ciudadanos, son desechos. Se les llama basura, gusanos, lumpen, antisociales, parásitos. El 1 de mayo de 1980, en uno de sus discursos más agresivos, Fidel Castro lo deja claro ante las multitudes. Quien no tenga sangre revolucionaria, quien no encaje en el molde ideológico, que se vaya. Dice que no los quieren y que no los necesitan. Es una sentencia pública. A partir de ahí comienzan los actos de repudio. Turbas organizadas de vecinos, estudiantes y miembros de los comités de defensa rodean las casas de quienes han pedido salir del país. Les lanzan huevos, tomates y piedras. Los golpean en plena calle. Obligan a algunos a avanzar de rodillas mientras otros pintan insultos con brea en las paredes. Abajo la escoria, se lee por todas partes. Un camarógrafo llamado Muñas pierde un ojo tras una de estas agresiones. Hay testimonios de maestros asesinados por sus propios alumnos cuando se descubre que planean abandonar la isla. Nada es espontáneo. Todo responde a una lógica de terror cuidadosamente cultivada. Y aquí aparece un detalle clave para entender la perversidad del sistema. A muchos cubanos se les exige firmar una llamada carta de escoria, un documento en el que deben declararse delincuentes, homosexuales o desviados sociales para obtener el permiso de salida. Lo hacen por desesperación, pero cuando llegan a Estados Unidos, los agentes migratorios leen esos papeles de forma literal y proceden a detenerlos. La trampa es perfecta. Castro los obliga a autoincriminarse para dejarlos salir, y luego el país receptor los trata como criminales porque lo firmaron con su propia mano. Algunos capitanes viven esta pesadilla en tiempo real. Mike Howell, al mando del Valley Voyager, llega a Mariel con un objetivo claro: recoger a una familia específica. Pero al atracar es retenido por oficiales cubanos. Un mayor llamado Rafael le entrega el ultimátum. Si quiere llevarse a los suyos, primero debe aceptar a las personas que el régimen decida subir a su barco. Howell, como cientos de capitanes, se encuentra rodeado de soldados armados. La orden es simple: o aceptas la carga humana o no te llevas a nadie. Y además pierdes la embarcación. Los barcos empiezan a navegar al borde del colapso. El pesquero Dr. Daniels avanza crujiente con 449 personas a bordo, casi 3 veces su capacidad. El Big Baby se desplaza con la línea de flotación hundida bajo el peso de 185 pasajeros. El Atlantis zarpa bajo amenaza directa. No son embarcaciones, son contenedores humanos flotando sobre un océano hostil. 9 de cada 10 barcos regresan sobrecargados o al límite absoluto. Entonces comienza la travesía más peligrosa. El estrecho de Florida es traicionero. Las corrientes cambian sin aviso, las tormentas aparecen de repente y los tiburones nunca se alejan. El 17 de mayo de 1980 ocurre una de las tragedias más desgarradoras. El yate de recreo o Loyumi se vuelca cuando los pasajeros, dominados por el pánico, corren hacia la popa. De las 52 personas a bordo, 14 mueren ahogadas. Una adolescente de 15 años pierde a sus padres, a sus 2 hermanas y a su abuela en cuestión de segundos. Un sobreviviente, de apellido Durruti, describe lo que vio después. Recuerda haber distinguido solo una pierna entre el caos, sangre por todas partes y el mar teñido de gris.
Demasiados tiburones alimentándose. Al final del éxodo, que se extiende durante 163 días entre abril y octubre de 1980, se documentan oficialmente 27 muertes en el mar, pero muchos sostienen que la cifra real es mucho mayor, porque no todos los cuerpos regresaron a la superficie. Aquí es donde la historia se vuelve incómoda, porque surge la gran pregunta: ¿quiénes eran en realidad los llamados Marielitos? Fidel Castro los presentó ante el mundo como una masa de criminales peligrosos, violadores y asesinos. Parte de la prensa estadounidense amplificó ese relato hasta el pánico colectivo. Pero cuando se examinan los datos reales, el panorama es mucho más complejo y, sobre todo, mucho más calculado. De los 125.266 cubanos que llegaron a Estados Unidos, alrededor de 2.700 tenían condenas por delitos graves según los estándares norteamericanos. Hablamos de homicidio, violación o robo a mano armada. Eso representa apenas un 2% del total. El problema es lo que viene después. Castro incluyó deliberadamente entre 20.000 y 25.000 personas que habían sido encarceladas por conductas que en Estados Unidos no eran delitos en absoluto. Vender productos en el mercado negro, criticar al gobierno, practicar una religión no autorizada, ser homosexual o haber sido detenido por peligrosidad predelictiva. Una figura legal tan ambigua que bastaba con caerle mal a la policía. Hay casos documentados que rozan lo absurdo. Alberto Herrera, de 18 años, fue enviado a prisión por robar un paquete de queso de cabra de 2 libras. Ese era el tipo de criminal que el régimen mezcló a propósito con delincuentes reales para contaminar toda la operación. Y todavía falta una pieza más perturbadora. Entre 600 y 1.000 pacientes psiquiátricos fueron sacados de instituciones estatales, incluido el tristemente célebre Hospital Mazorra. Los subieron a autobuses y los enviaron directamente a Mariel. Testigos recuerdan verlos bajar en Key West aún con batas de hospital, sedados, desorientados, sin saber dónde estaban ni qué les estaba ocurriendo. Algunos ni siquiera podían decir su nombre. Un periodista estadounidense que pasó 2 semanas encubierto en Cuba presenció los embarques y describió escenas inquietantes. Personas con claros cuadros de esquizofrenia severa o discapacidad intelectual mezcladas con hombres duros, tatuados, curtidos por años de cárcel. Cuando el barco América llegó a Key West, su capitán relató el ultimátum que recibió en Cuba. O aceptaba embarcar a 600 presos políticos y comunes, o se marchaba con las manos vacías. Esa historia terminó en la portada del New York Times y cambió de golpe la percepción pública sobre la supuesta flotilla humanitaria. Pero incluso eso no era lo más oscuro. Fidel Castro también aprovechó el éxodo para infiltrar agentes de la Dirección General de Inteligencia, camuflados como refugiados. En plena Guerra Fría, muchos descartaron esa idea como paranoia anticomunista. Años más tarde, con la exposición de redes de espionaje cubanas en Estados Unidos, se confirmó que desde el primer día se habían sembrado espías en Miami. Su misión era infiltrarse en organizaciones anticastristas, vigilarlas desde dentro y debilitarlas. Algunos analistas del FBI sostienen que los disturbios que estallaron más tarde en centros de detención como Fort Chaffee fueron incentivados por agentes provocadores. Mientras todo esto ocurre, en Washington el presidente Jimmy Carter cae de lleno en la trampa. Su política exterior estaba centrada en los derechos humanos, y Castro lo sabía. Le plantea un dilema sin salida. Si Carter cierra las puertas y devuelve los barcos, traiciona su propio discurso y abandona a personas que huyen del comunismo. Si los acepta, asume la carga de una bomba demográfica que incluye criminales, enfermos mentales y agentes encubiertos. El 5 de mayo de 1980, en medio del caos, Carter comete el movimiento decisivo. En un discurso cargado de emoción promete recibir a los refugiados con los brazos y el corazón abiertos. En La Habana, Fidel Castro sonríe. Acaba de obtener la aprobación tácita del presidente de Estados Unidos para vaciar sus cárceles. A partir de ahí, los intentos diplomáticos por frenar la crisis se convierten en un juego desigual. En negociaciones discretas, emisarios estadounidenses tratan de poner límites al éxodo, pero Castro los maneja como fichas sobre un tablero. La partida ya estaba decidida. Cada intento de negociación termina igual. Cuando parece que hay un principio de acuerdo, Fidel Castro mueve la portería. Exige el levantamiento del embargo, exige la devolución de la base de Guantánamo. Cambia las condiciones constantemente mientras el flujo humano no se detiene. Barcos y más barcos siguen llegando a Florida. Mayo de 1980 marca el punto máximo del éxodo.
en solo ese mes desembarcan 86.488 personas, casi el 69% del total. Es una avalancha imposible de absorber. Los centros de recepción colapsan. El estadio Orange Bowl, símbolo del deporte en Miami, se transforma en un campamento improvisado para refugiados. Antiguas bases militares abandonadas, como Fort Chaffee, en Arkansas, son reactivadas de urgencia para alojar a casi 20.000 marielitos, convirtiendo el lugar, de la noche a la mañana, en la 11ª ciudad más poblada del estado. El gobierno federal gasta alrededor de $1 millón diarios solo para mantener operativo ese campamento. Hasta aquí, la historia parece una combinación de diplomacia fallida y estrategia política. Pero ahora entramos en la parte más cruda: las calles, la violencia, la sangre que terminaría alimentando el imaginario de Hollywood. Miami en 1980 es una bomba a punto de estallar. El mismo mes en que los marielitos comienzan a llegar masivamente, la ciudad vive la peor revuelta racial de su historia. El 17 de mayo, un jurado de Tampa absuelve a 4 policías blancos acusados de golpear hasta la muerte a Arthur McDuffie, un afroamericano ex-infante de marina y agente de seguros. La comunidad negra de Miami, ya golpeada por el desempleo y la marginación económica, estalla. Los disturbios en Liberty City y Overtown dejan un saldo de 18 muertos, cientos de heridos y barrios enteros en llamas. Las imágenes recorren el país. La revista Time resume el momento con una portada histórica: Paradise Lost, paraíso perdido. Y en medio de ese infierno racial y social, desembarcan decenas de miles de recién llegados que competirán por los mismos trabajos y las mismas viviendas. La tensión étnica se dispara. Pero hay algo más ocurriendo en paralelo. Miami se está convirtiendo en la capital mundial de la cocaína. Los carteles colombianos, en especial el de Medellín, junto con figuras como Griselda Blanco, han transformado la ciudad en el principal punto de entrada de cocaína a Estados Unidos. Un año antes del éxodo, en 1979, ocurre la masacre del centro comercial at Dadeland. 2 sicarios colombianos entran a plena luz del día, protegidos con chalecos antibalas, y ejecutan a un traficante rival con ametralladoras. Es el nacimiento de una nueva era criminal. La prensa empieza a hablar de los Cocaine Cowboys. Cuando llegan los marielitos, algunos de los hombres más duros del éxodo, exconvictos, miembros de sociedades secretas como la Abacua, individuos curtidos en la violencia carcelaria, son rápidamente reclutados por los carteles como sicarios y guardaespaldas. El resultado es un baño de sangre. En 1980, el condado de Dade registra 573 homicidios. En 1981, la cifra sube a 621. La tasa de asesinatos supera en un 25% a la de cualquier otra gran ciudad del país. La morgue del condado colapsa. No hay espacio para tantos cadáveres. Las autoridades se ven obligadas a alquilar un camión refrigerado de una cadena de comida rápida para almacenar los cuerpos que ya no caben. Ese es el escenario en el que nace Scarface. Esa es la ciudad que inspira a cineastas a contar una historia de ambición, violencia y exceso. El guionista reconoce años después que investigó el mundo que retrataba inmerso en la misma droga que dominaba las calles. Se accede a archivos federales, a informes de la DEA, a expedientes de crimen organizado. Se escucha a policías que viven la guerra antidrogas en primera línea. Cuando los censores cuestionan la brutalidad de la película, agentes federales declaran que lo mostrado no es exageración, sino una representación fiel de la realidad. Tony Montana no surge de la nada, es una síntesis. Un arquetipo construido a partir del caos del Mariel, de la percepción pública del Marielito y de lo que realmente estaba ocurriendo en Miami. Tony llega con el éxodo. Cuando un oficial de inmigración le pregunta por qué estuvo preso en Cuba, miente. Dice que fue por motivos políticos. La ficción empieza exactamente donde terminó la realidad. Esa coartada se convirtió en una estrategia habitual entre los delincuentes reales para evitar problemas con inmigración. En la película, Tony Montana repite ese patrón. Más adelante, dentro del campamento conocido como Freedom Town, asesina a un agente del régimen cubano a cambio de una green card. Ese detalle no es casual. Refleja el clima de violencia, venganza y ajuste de cuentas políticas que se respiraba en los centros de detención. Incluso el tatuaje que Tony lleva en la mano, con forma de cuchillo, es un guiño directo a las marcas que usaban los asesinos a sueldo y miembros de sociedades secretas como Abacua en las prisiones cubanas.
Para la policía, esos tatuajes funcionaban como señales de advertencia, indicaban a individuos peligrosos, con historial violento. Pero hay una escena que sobresale por encima de todas, la secuencia de la motosierra. Tony y su amigo Manny acuden a un motel barato para cerrar un trato de drogas. Son traicionados. Manny es atado en la ducha y ejecutado de forma salvaje con una motosierra eléctrica mientras Tony es obligado a presenciarlo. Durante años se dijo que esa escena era una exageración grotesca. No lo era. Oliver Stone no la inventó. La extrajo de informes reales de la Unidad Antidrogas de Miami. Reportes policiales documentaban ejecuciones con motosierras durante las guerras de la cocaína, usadas para desmembrar cuerpos, eliminar pruebas o enviar mensajes a bandas rivales. La brutalidad era tan real que, cuando la película se estrenó en 1983, muchos espectadores abandonaron la sala, pero lo que veían en pantalla estaba ocurriendo en las calles de Miami. El edificio que aparece en la película, los Sunray Apartments, existe de verdad. Está ubicado en el 728 de Ocean Drive, en Miami Beach. Aunque la escena interior se rodó en un estudio de Los Ángeles, la fachada y la arquitectura son auténticas. Hoy funciona una farmacia en la planta baja, pero las ventanas siguen siendo las mismas que aparecen en la película. Basta caminar por esa acera para imaginar a Tony Montana subiendo esas escaleras hacia su final. La producción no fue bien recibida por todos. Parte de la comunidad cubana de Miami intentó frenar el rodaje. Un concejal municipal exigió cambios en el guión, argumentando que la historia estigmatizaba a los cubanos como narcotraficantes y criminales. La presión política y social fue tan intensa que el equipo se vio obligado a reducir las filmaciones en Miami y trasladar gran parte del rodaje a Los Ángeles. Esa reacción revela lo delicado que era el estigma de Mariel en ese momento, porque la realidad es que la inmensa mayoría de los Marielitos no eran delincuentes, eran obreros, maestros, estudiantes, padres y madres que huían de la represión y la pobreza. Sin embargo, la narrativa construida por el régimen cubano, reforzada por una cobertura mediática sensacionalista y luego solidificada en el cine con el personaje de Tony Montana, dejó una marca profunda, una etiqueta injusta que acompañó a toda una generación. Y aún así, existieron excepciones que alimentaron el mito. Algunos Marielitos reales sí encajaban en ese arquetipo. José Coca-Cola Aller llegó en 1980 sin dinero ni contactos. 2 años después, movía grandes cargamentos de cocaína. Se dejaba ver en hoteles de lujo con relojes caros y autos deportivos. Cuando fue arrestado en 1985, los agentes encontraron en su casa un póster enmarcado de Scarface y fotografías posando con la cabeza hundida en cocaína. Griselda Blanco, conocida como la madrina de la cocaína, reclutó Marielitos como escoltas, sicarios y soldados. Durante las guerras de Miami, esos casos existieron. Fueron reales, pero fueron la excepción, no la norma. Muchos otros Marielitos siguieron caminos muy distintos. Investigadores, artistas y profesionales surgieron de ese mismo éxodo. Una académica llegada con solo 16 años acabaría ganando el premio Pulitzer en 2001 tras escribir sobre su experiencia. Un artista que pasó días hacinado en la Embajada del Perú sería seleccionado años después para una de las bienales más prestigiosas del mundo. El Mariel no produjo solo violencia, produjo vidas truncadas, estigmas injustos y también historias de superación que rara vez se cuentan. Algunos lograron romper por completo ese estigma. José Manuel García llegó a Estados Unidos con apenas 13 años, sin hablar inglés. Años después, obtuvo un doctorado en la Universidad de Arizona y produjo un documental premiado sobre el éxodo del Mariel. Beth Motola arribó siendo una niña enferma por el mareo, con una sola camisa como equipaje, y terminó graduándose como médica en Harvard. Historias así existieron, pero no lograron borrar la marca colectiva. Durante años, bastaba con decir «llegué en 1980» para provocar una reacción incómoda. El 80. Incluso décadas después, profesores universitarios que arribaron en esa oleada relatan que, al mencionar su año de llegada, perciben sorpresa en otros cubanos, como si pensaran, «eres Marielito, y aún así saliste adelante. ¡Qué milagro!», como si hubieran superado una falla de origen. A esa carga se sumó una realidad aún más dura, la discriminación racial. Se calcula que entre el 30 y el 40% de los Marielitos eran negros o mestizos, una diferencia enorme frente a las olas previas de exiliados, que habían sido en un 95% blancos. Los cubanos negros enfrentaron prejuicios dobles,
tanto de la sociedad estadounidense como de la propia comunidad cubana ya establecida. Para octubre de 1980, el 75% de quienes aún aguardaban patrocinadores en Fort Chaffee eran cubanos negros. La promesa de libertad llegaba acompañada de una nueva forma de exclusión, pero el capítulo más trágico todavía estaba por escribirse. En 1987, 7 años después del éxodo, cerca de 2.500 marielitos seguían encarcelados de manera indefinida en prisiones federales. Muchos llevaban más de una década detenidos sin cargos formales, clasificados como extranjeros excluibles, sin derecho al debido proceso. Algunos estaban presos simplemente por no haber encontrado patrocinadores o por compartir nombre con personas buscadas. El limbo legal se había convertido en condena perpetua. El 20 de noviembre de 1987, cuando la administración Reagan anunció que Cuba aceptaría recibir deportados, la tensión estalló. Al día siguiente, en Oakdale, Luisiana, alrededor de 1,000 detenidos cubanos se amotinan. Toman 28 rehenes, incendian los 14 edificios del centro de detención y utilizan armas improvisadas, machetes y cócteles Molotov. 2 días después, el 23 de noviembre, la crisis se replica en la Penitenciaría Federal de Atlanta. Entre 100 y 150 reclusos toman el control del penal, capturan a más de 100 rehenes, guardias y personal administrativo, y provocan incendios que causan daños estimados en $35 millones. Cuelgan pancartas, montan sistemas de altavoces y, en un giro surrealista, incluso sirven pavo a los rehenes el Día de Acción de Gracias. El asedio de Atlanta se prolonga durante 11 días y pasa a la historia como el motín carcelario más largo jamás registrado en Estados Unidos. Solo termina cuando el obispo auxiliar Agustín Román, de la Arquidiócesis de Miami, media entre los reclusos y el fiscal general Edwin Mise. La rendición llega a cambio de promesas de moratoria en las deportaciones y revisiones individuales de los casos. Años más tarde, en 2005, la Corte Suprema declararía inconstitucional la detención indefinida de los cubanos del Mariel. Sin embargo, para junio de 2016, aún quedaban 478 personas atrapadas en el sistema, muchas de ellas ancianas o gravemente enfermas. Sus vidas habían sido consumidas por un vacío legal que comenzó el día en que bajaron de los barcos siendo jóvenes. Entonces surge la pregunta final. ¿Fue el éxodo del Mariel una jugada fría y calculada de Fidel Castro? La evidencia apunta a que sí. A nivel interno, el régimen eliminó focos potenciales de oposición, alivió tensiones económicas y movilizó manifestaciones masivas que reforzaron la lealtad revolucionaria. Los actos de repudio funcionaron como un espectáculo público diseñado para advertir sobre el costo de la desobediencia. En el plano internacional, Castro supo explotar la retórica de la Guerra Fría estadounidense, utilizando el discurso de los derechos humanos como palanca contra su propio adversario. Si Estados Unidos defendía la idea de que los cubanos huían en busca de libertad, entonces debía aceptarlos a todos, incluso a aquellos perfiles que normalmente habría rechazado. Fidel Castro entendió esa lógica mejor que nadie. Al incluir prisioneros comunes y pacientes psiquiátricos dentro del éxodo, no solo desacreditó a los emigrantes ante la opinión pública, también fabricó una crisis migratoria diseñada para poner contra las cuerdas a la Casa Blanca en pleno año electoral. Documentos desclasificados del Archivo de Seguridad Nacional revelan negociaciones secretas en las que Castro se ofreció a detener el éxodo apenas días antes de las elecciones de 1980. Lo que sugiere que la duración y la intensidad de la crisis fueron calibradas con precisión política. En cuestión de semanas, el FBI identificó al menos 20 oficiales de inteligencia cubanos infiltrados entre los recién llegados. Exiliados como Arbolella denunciaron públicamente que el régimen había sembrado a propósito a los inmigrantes con suficientes indeseables y agentes comunistas para contaminar toda la operación. Años más tarde, la exposición de redes de espionaje como WASP y el caso de los llamados 5 cubanos confirmaron que la infiltración de la comunidad exiliada en Miami había sido extensa y sostenida. Mariel no fue un episodio aislado. Fue un precedente. Castro estableció un patrón que volvería a utilizar. En 1994, cuando Bill Clinton enfrentó una nueva crisis migratoria con los balseros, el recuerdo de Mariel influyó directamente en la creación de la política de pies mojados, pies secos. La migración se había convertido en un arma, algo que el régimen podía activar o desactivar según sus intereses. Las consecuencias políticas en Estados Unidos fueron inmediatas.
En junio de 1980, una encuesta mostraba que el 71% de los estadounidenses desaprobaba la forma en que el gobierno manejó el éxodo. En las elecciones de noviembre, Ronald Reagan ganó Florida con un 55,5% de los votos frente al 38,5% de Jimmy Carter. El 80% de los cubanoamericanos apoyó a Reagan. El caos de Mariel, sumado a la crisis de los rehenes en Irán, consolidó la imagen de una administración desbordada por los acontecimientos. De forma indirecta, Fidel Castro contribuyó a la llegada de un nuevo presidente a la Casa Blanca. Y aquí surgen las preguntas que siguen incomodando décadas después. ¿De verdad Castro cometió un error al retirar a los guardias de la Embajada del Perú? ¿O fue el primer paso de un plan diseñado desde el inicio? ¿Los más de 125,000 cubanos que huyeron prueban el fracaso de la revolución o fueron víctimas de una operación de limpieza política? ¿Conocías estos detalles sobre el origen real de Scarface o pensabas que todo era pura ficción cinematográfica? Y la pregunta más dura de todas, ¿quién carga con mayor responsabilidad por el sufrimiento de los Marielitos? ¿El dictador que los utilizó como herramienta política o el presidente que los recibió sin saber qué hacer con ellos? Estas preguntas siguen dividiendo a los cubanos más de 40 años después, porque Mariel no terminó cuando los barcos dejaron de llegar. Mariel sigue vivo en la memoria, en el estigma y en las cicatrices de quienes quedaron atrapados entre dos sistemas. Y quizás por eso la historia de Tony Montana no se siente como ficción, porque nació mucho antes de que se encendieran las cámaras, en decisiones tomadas lejos de Hollywood, en despachos donde los seres humanos fueron tratados como piezas de un tablero. Déjame tu opinión en los comentarios, porque este debate sigue abierto y no tiene respuestas simples. Te responderé en los comentarios. Dale like al video y suscríbete al canal. Ese gesto sencillo ayuda más de lo que imaginas a que este contenido siga llegando a más personas. Activa la campana para no perderte las próximas investigaciones, porque aquí no vas a encontrar propaganda ni discursos oficiales. Aquí vas a encontrar lo que muchos prefieren ocultar, lo que la televisión calla, lo que el régimen censura y lo que casi nadie se atreve a contar.